Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. Somos sus hosts, Ale y Vane, hermanas gemelas en busca de una vida auténtica y alineada. Hoy vamos a hacer la continuación del capítulo de las amistades que hablamos en el anterior capítulo. Y como es la vida, justo después de haber subido el capítulo de las amistades, que hemos recibido súper buen feedback de ustedes, Ale y yo estamos leyendo este libro que se llama Let Them, de Mel Robbins, que mencioné un poco en el anterior capítulo, pero justo salió esta parte de las amistades después. Entonces queríamos hacer una parte 2 porque creemos que la manera en la que yo lo explica es increíble. Y también les quería pedir un favor enorme. Si les gusta lo que estamos haciendo y nos escuchan, les quería pedir que la manera en que más nos pueden apoyar es dándonos un review en Spotify o Apple Podcast, siguiéndonos y compartiendo este capítulo con sus seres queridos o las personas que crean que más lo van a necesitar. Y con esto, Ale, te paso la palabra para empezar el capítulo. Gracias, Vane. En verdad nos emociona muchísimo hablar de estos temas. Es más, este tema nació justamente por un email que recibimos de una persona de nuestra comunidad que nos contaba como sus batallas o internas de dejar cierto círculo de amigas porque ella estaba cambiando y ya no se sentía tan cómoda en cierto círculo y el duelo y el proceso incómodo que se siente de tal vez dejar ciertas amistades y buscar otras y más yo creo que mientras más pasa el tiempo y nos alejamos de nuestros años del colegio, es más difícil tener estos espacios en donde encuentras gente afín y es más difícil tener amistades adultas. Entonces este capítulo va a ser sobre eso. ¿Qué son amistades adultas? ¿Cómo se ven? ¿Cuáles son las amistades que son saludables y tal vez qué patrones no son tan saludables? Y yo creo que este libro de Mel Robbins toca mucho todos estos aspectos, entonces eso es lo que de eso vamos a conversar un poquito, pero yo creo que si podemos resumir qué es una amistad adulta saludable, a mí me encanta este concepto de amistades desde la libertad. Entonces yo creo que es estos vínculos en donde tú puedes ser tu versión más actual y tu versión más auténtica y la otra persona puede ser su versión más auténtica y no necesitan cambiar o amoldarse para tener este vínculo, sino que se aceptan tal cual son o se dan buen feedback y se ayudan a cambiar, evolucionar, mejorar. Entonces, yo creo que como que podemos partir desde ese concepto y ya ir como que ahondando un poquito más. Y, para ahondar, Mel Robbins habla de la distinción antes de meternos a una amistad adulta, cómo se veían las amistades en la adolescencia. En la adolescencia tú perteneces a un grupo y tu vida gira alrededor del grupo. Y todos viven lo mismo al mismo tiempo. Entonces tú vas a clases, pasas con tus amigas. Es como que la cancha de juego está igualada para todo el mundo. Entonces todos hacen lo mismo, tienes los mismos amigos, las mismas salidas, pero después pasa que la vida se va tomando distintos caminos. Y en esos caminos uno va cambiando. Entonces eliges carreras distintas, que eso en cierta forma influye en tu forma de pensar, en tu forma de ser. Vas teniendo experiencias, conociendo a gente nueva. Entonces esto genera una brecha natural entre esas amistades de niña donde todo era igual. Ahora, una amistad adulta, ¿qué requiere? Por el hecho de que las vidas ya no son paralelas y siguen lo mismo, requieren 3 factores que ella habla, que a mí me parecieron súper chéveres porque yo poniéndolo en mi vida dije, sí, esto me hace sentido y como que sí me hace clic con cómo se ven mis amistades del día de hoy. Entonces, estos 3 factores son cercanía, energía y etapas de vida. Y la cercanía es obviamente qué tan cerca estás de la persona. Entonces, por ejemplo, Ale y yo nos fuimos a estudiar a la universidad en Boston
Y algunas amigas nuestras se quedaron en Cuenca, otras se fueron a Quito. Y Ale y yo antes de irnos a Boston estuvimos un año en Quito con dos de nuestras amigas. Y ahora son nuestras mejores amigas, con las que más cosas en común tenemos. Y con la que salió a estudiar afuera, igual, tuvimos experiencias tan parecidas que yo diría que ellas tres son de las amigas más cercanas porque hay muchos puntos en común. Hay cercanía de experiencias y hasta cercanía del lugar. Con una de nuestras amigas, ella fue a estudiar a Filadelfia y nosotros en Boston. Y nos veíamos mucho. Entonces, con esa cercanía se desarrolló también otro tipo de amistad. Entonces, es importante saber que depende en dónde vives, en dónde estás, la cercanía sí va a influir. Y es verdad, porque tú te vas a ver más con la persona. Y eso está bien. Y eso es parte de entender cuando eres una adulta, de que tal vez si te separaste porque por distancia no estás con esa persona y ya no te ves tanto, te vas a probablemente empezar a llevar más y generar más vínculos con gente que está cercana. Entonces, es demasiado importante tener esto en perspectiva. Y, por ejemplo, si tú regresas a tu ciudad después de haberte ido y ves que tu grupo de amigas se lleva mucho más y tú ya no te sientes tanto parte, es tener un poco de gracia con ellas y contigo, de decir, hace sentido y es normal, porque ellas convivieron y vivieron muchas cosas que yo no. Y como que tener esa libertad, lo que dijo Ale, la libertad de pensamiento, de aceptar que tú no estuviste en muchas cosas que ellas vivieron y eso está bien, pero asimismo tú también tuviste el tiempo y el chance de desarrollar esos vínculos con otras personas por cercanía. Entonces ese es uno de los puntos de ello. El otro es etapas de vida y ahí te paso la palabra a ti, Ale, no sé. O si quieres decir algo del tema de cercanía también. Sí, me encanta porque Mel Robbins, justo en su libro, da un ejemplo de que ella estaba feliz en su casa, echada en su sillón viendo Instagram y que ve la foto de esta amiga y le ve como que con glowing a la amiga, o sea, con este tan súper, como que súper bronceada y como feliz y dice, ¡ah, qué chévere, se le ve súper bien! Y la amiga como que ponía en el caption algo como el mejor weekend de la vida o algo así y empieza como que ella a scroll las fotos y de la nada ve como un grupo de mujeres y todas como que con vestidos hermosos y en la playa y tomando margaritas, y ya como que qué cool, qué bien por ella, y empieza a hacer zoom en las caras y se da cuenta que era El su grupo de famoso Zoom. amigas y que con cada zoom como que el mundo se le iba para abajo porque era su grupo de amigas que lo que Vane dice de cercanía eran las amigas de las mamás de los hijos prácticamente, entonces las vecinas con las que ella creció y se convirtió en mamá Sí. y como que era su grupo del barrio, de la nada están todas en este lugar hermoso este weekend y a ella no le invitaron, nunca le dijeron nada. Entonces que se empezó a sentir súper mal, que empezó a pensar, pero yo qué tengo de malo, como que porque a mí no me incluyeron en el plan, hice algo mal y que se empezó a hundir, como que, y ya le empezó a dar como que esta inseguridad y casi que esta crisis existencial. Y de ahí llega su esposo y le dice como que, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Porque creo que estaba en su sillón así, echada a morir, que empezó a estoquear a todo el mundo y empezó a sacar conclusiones de cuándo le dejaron de invitar y así. Y de ahí ella les dice, es que mis amigas fueron a este viaje y no me invitaron. Y el esposo le dice, pero ¿hace cuánto no las ves? O sea, tú no las has visto en unos 6 meses mínimo, como, ¿por qué te sorprende que no te hayan invitado? Y ahí es donde nace toda esta teoría de Let Them, pero ella, o sea, dijo, ok, en vez de seguirme hundiendo y de seguirme cuestionando la vida, dije internamente, ok, déjales reunirse, déjales irse de vacaciones, déjales ser libres y déjales no invitarme. Como que si no me invitaron, no es necesariamente porque no me quieren o porque yo hice algo mal, sino simplemente puede ser justamente por cercanía, porque yo reconozco que yo he estado en estos últimos 6 o 7 meses tan enfocada en mi trabajo que no he tenido tiempo de verlas y no he tenido tiempo de cultivar esa amistad y la verdad no han sido mi prioridad. O sea, eso es lo que ella dice, la verdad
no han sido, entonces, ¿por qué me sorprende y me pesa tanto que no me inviten a su viaje? Entonces es esta noción de let them, y de nuevo volviendo al tema de la libertad, déjales ser libres y déjales hacer su plan, invitar tal vez con las más cercanas o tal vez con las que más se han visto últimamente, pero también déjate a ti hacer lo que tengas que hacer si es que quieres volver a retomar esas amistades. Entonces ella dijo, ok, yo acepté que tal vez yo no le he puesto el esfuerzo y acepté que hay unas 5 de ese grupo, unas 4 de ese grupo que me caen súper bien. ¿Qué puedo hacer yo para cultivar esas amistades de nuevo? Y entonces dijo, ¿qué puedo hacer yo para tal vez escribirles y volver a salir y ponerle un poco más de foco a mis amistades y no tanto foco a mi trabajo? Porque también está en mí. Entonces, por eso me encanta esta teoría y de nuevo, desde la libertad, es la libertad uno de saber que tú no puedes hacer todo al mismo tiempo y si hay momentos en los que estás muy enfocado en el trabajo y en otras cosas de tu vida y tal vez menos en tus amistades y esas amistades se forman o empiezan a salir más, déjales porque en verdad tú estás en otras, pero si es que reconoces que tal vez te hace falta eso en tu vida y que quieres ponerle un poquito más de atención a esa parte, déjate a ti despriorizar tal vez otras cosas y volver a priorizar estas amistades. Y yo creo que una amistad adulta es una amistad flexible y es una amistad que entiende las realidades de la vida y de las personas y entiende que en ciertas etapas tus amigas, por ejemplo, van a estar más enfocadas en sus hijos porque acaban de ser mamás, o se acaban de casar y van a estar más enfocadas en su pareja. Y eso no significa que son malas amigas o que se acabó la amistad. Significa que en estas etapas de su vida se va a ver diferente y hay esa flexibilidad de que se pueda diferenciar tu vida, pero no romper ese vínculo y esa amistad. Se puede debilitar o puede no ser tan fuerte, pero también puede volver y regresar en otro momento en donde estén en etapas de vida más similares. Entonces, por eso me encanta como que estas tres definiciones que tú dijiste, Vane, y también creo que el ejemplo que ella daba me parece como que calza perfecto en esto. Exacto, y eso, o sea, ya tocaste en el segundo tema, que es las etapas de vida. Ujú. Otra vez, las amistades de niña o de adolescente, vives lo mismo, como empecé diciendo, y cuando creces, incluso más, deja tú que estudias cosas distintas, luego hay distintas etapas a distintos momentos. Unas pueden ser mamás muy jóvenes, otras tal vez nunca van a querer tener hijos, otras serán mamás más tarde. Eso influye demasiado en el momento en el que estás viviendo y el tipo de energía y el tipo de conversaciones que vas a tener en ese momento. Entonces, 100% es normal que una mamá nueva se lleve con otras mamás nuevas, porque tienes que hablar Ujú, de un millón de cosas ujú. que tal vez cuando tú no estás en ese punto es información que ese rato tal vez no necesitas o no te vas a ir tan deep. Por ejemplo, yo me río porque yo estoy en esa época en la que aquí en Quito, por lo menos, muchas de mis amigas más cercanas son ya mamás. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, un fun fact que me contaban es que al parecer los car seats de los bebés, donde les pones, se caducan. Yo no tenía idea. O sea, No al tenía parecer tienen idea. fecha de caducidad. Entonces era todo el tema de que no puedes comprar un usado porque está caducado y que si llega a haber un accidente esa cosa no funciona y yo qué sé. Y obviamente eso es algo que nunca en mi vida se me hubiera ocurrido hasta por tipo de conversación porque no estoy en esa etapa todavía. Ujú. Naturalmente, no haces tantos planes con esas personas o si no te invitan, no pasa nada, porque obviamente tú no estás tampoco en esa energía en ese momento y a veces sí se siente solo y creo que con Ale esto sí hay que eh, siempre reconocer, es que sí se puede sentir muy solo cuando está descuadrando tu momento de vida particular con el de a tu alrededor. Y tal vez esto, Ale, es algo que tal vez tú puedes hablar un poco más.
a mí me pasa mucho que yo no tengo muchas amigas ahorita en mi vida recién casadas, que es lo que yo estoy, y sin hijos. Entonces yo a veces sí me siento sola en el sentido de, me gustaría como, y en México, cuando yo vivía en México con Mateo, sí teníamos un poco más de eso, porque había muchas parejas jóvenes sin hijos, entonces habían otro tipo de planes, pero acá no es tanto la realidad, acá en Ecuador o en Quito, donde yo vivo. Entonces a ratos sí me siento sola, pero sabes que yo he llegado a aceptar mucho y en verdad tengo paz. Tengo paz y sí, no sé, la verdad que sí tengo paz, pero no sé, también te quiero escuchar a ti, porque sí sé que se puede sentir un poco solitario. Sí, total, y yo creo que en ese punto entramos bastante en el anterior capítulo. Hablamos mucho de tal vez lo solo que se siente estar en etapas diferentes. Yo hablé mucho de lo aislante que se siente, o tal vez en esta etapa de mi vida en donde creo que es la primera vez que en el lugar en el que vivo no tengo ninguna amiga que esté exactamente en el punto en el que yo estoy, y hasta Vane, hablamos de que Vane y yo estamos en etapas diferentes. Vane está casada, yo estoy soltera, entonces eso como que sí añade esta diferencia en etapas de vidas. Y bueno, lo que conversamos mucho, pero vayan y escuchen el anterior capítulo, que me parece que andamos mucho en esto, pero es como también la oportunidad de saber estar contigo misma y volverte tu propia amistad y volverte como tu mejor amiga, y como que lo lindo que se siente eso. Entonces yo creo que yo, por ejemplo, por muchos momentos sí me sentí sola, pero también ahorita me he abierto a diferentes tipos de amistades y eso me ha dado muchísimo. ¿Y a qué me refiero con diferentes tipos de amistades o tales formas de como que tener esos vínculos? Para mí ha sido crucial, por ejemplo, el FaceTime o las llamadas, porque sí tengo muchas amigas que están en mi misma etapa de vida de 30 años, solteras, y sin novio y sin hijos, pero no en Cuenca, sino en México, en Nueva York, en Miami. Entonces ha sido mucho conversaciones larguísimas por teléfono, actualizándonos, contándonos las vidas, updates. O sea, para mí mis momentos favoritos son como que mis caminatas y solamente teniendo conversaciones profundas con estas amigas, y me he hecho mucho más cercana a esas amigas con las que tal vez no compartía tanto cuando estaba en otra etapa de vida súper diferente, viviendo con mi nuevo novio en Nueva York, súper enfocada en el trabajo. Entonces, sí creo que el lugar no te limite. Ese es mi punto. O sea, si es que quieres Ujú. reconectar con alguien que sabes que está en las mismas tuyas y te sientes sola, yo creo que hoy en día tenemos la suerte de tener las facilidades digitales para hacerlo, para escribirles o por Instagram o llamarles. Y yo sí creo que eso te acerca muchísimo y te da como que este chance de cultivar como que esas amistades. Y si bien no es lo mismo que verse en persona, creo que igual te llena el vaso. O sea, a mí sí, como que cada vez que termino de hablar con esas amigas me siento menos sola y me siento más entendida, más acompañada. Entonces, también sí es un poquito de proactividad, de... Porque yo hubo un punto en el que casi que era la víctima y, ay, es que no tengo amigas o no están en mi misma etapa y hasta la banda no está en mi misma etapa. Y después fue como que, espérate, mira todas estas que están en todo el mundo y que les adoro con mi vida y que no me he dado el chance tampoco de conectar tanto, como que qué lindo desde aprender de ellas, que están viviendo su soltería al máximo, y que eso me encanta y ha sido como que una de mis eh, metas. O sea, cómo disfrutar la soltería en el sentido de independencia y hacer las cosas que quieres y construir proyectos y cosas, en vez de que la soltería se sienta como esta sala de espera hasta que encuentres a alguien más, que yo creo que de ese tema podemos hablar mucho en siguientes capítulos. Pero tengo tantas amigas que han estado solteras tantos años y están viviendo su mejor etapa. O sea, yo les veo y les veo brillando, les veo como que haciendo cosas increíbles, explorando el mundo, y me inspiran un montón, y ha sido hermoso
poder reconectar y decir, wow, yo también quiero llegar a eso, yo también quiero tener eso. Entonces, yo sí creo que hay que reconocer en qué etapa de vida estás y cuando sabes que estás en esa etapa, abrazarla y entender, ok, en dónde o quién está en una etapa similar y cómo puedo reconectar. Y sí salirte un poquito de tu zona de confort y escribirles por Instagram, por WhatsApp y llamarles y por ejemplo, ahorita yo tengo muchas amigas en México que están en las mismas que yo y me moría de ganas de ir a México. Y de la nada fue como que puse mi intención y todo se fue dando. O sea, me salió como que esta oportunidad laboral súper chévere de un mes de estar allá en México. Y dije, ya, voy a buquear, voy a como que solo irme y bueno, les contaré qué pasa y mis experiencias allá, pero estoy demasiado emocionada y les escribí a mis amigas y de la nada coincide que todas van a estar en algún punto en la Ciudad de México justo cuando yo estoy allá, entonces solo es emoción pura y yo creo que sí, como que hay formas de buscarte esos espacios, aunque hoy en día no los tengas. Eso es lo que creo yo. Y yo creo que aquí Ale es una puerta perfecta para el último punto de Mel Robbins, que es la energía. Y este punto para mí es de los más importantes en las amistades adultas. ¿Y a qué nos referimos con energía? Es qué tanto, uno, tú energéticamente te abres a la posibilidad y también qué tanto reconoces cuando tal vez es un espacio en el que energéticamente ya no quieres estar. Y eso también está bien. Mm, mm, Entonces, por ejemplo, justo hablábamos el otro día, que no voy a nombrar nombres obviamente, pero Ale me contaba un poco que, y me dice si no puedo contar esto, pero que una amiga tuya estaba resentida. ¿Te acuerdas que hablábamos? no, No te no me acuerdo. acuerdas. No. Hablamos de este tema. Bueno, una amiga tuya se resintió y no sabemos por qué. Y tú ni sabes por qué. Y creo que se resintió porque tal vez tú no estuviste presente en algún punto. Pero al mismo tiempo tú estabas pasando por un millón de cosas. Y les recomiendo que lean el Substack que escribió Ale el anterior viernes, que está increíble, sobre un corazón roto. Y bueno, Mm, Ale, vamos a hacer un capítulo sobre esto, pero Ale pasó por un periodo en el que de verdad ella no estaba disponible para nadie, porque obviamente estaba pasando por un momento tan duro. mm, Y una amiga, en vez de decir, oye, ¿será que está bien? Decidió resentirse porque Ale no estaba, ¿no es cierto? Y bueno, este es un ejemplo particular, el que más me acuerdo cercano, pero ¿cuántas veces nosotros nos resentimos porque esta amiga no estuvo o no estuvo presente o yo pensé que, y ponemos tanta presión y tanta carga, tanta energía en que una persona debe ser de cierta manera y ni siquiera tenemos idea qué está pasando esa persona en su vida? Entonces, ujú, es esta reflexión de, en verdad, si tú tienes una amiga que ya le tienes 7, 10 años, a veces 20, y tienes toda una historia con esa persona, y sabes todo lo que esa persona es, y si tal vez en un momento de tu vida esa persona no, energéticamente no te está dando algo, uno, antes de juzgar y decir, qué bestia esta persona es que cambió, porque también gran parte del mensaje que nos mandaron es cómo duele que te digan, oye, es que cambiaste. Y tal vez no tienen ni idea qué está pasando en tu vida. Y no tienen ni idea porque no te han preguntado. Y así, al mismo tiempo, tú no has preguntado a tus amigas cómo están o qué están pasando. Y sí pasa mucho, sobre todo por la cercanía. Puede pasar 6 meses. ¿Saben lo que pasa en 6 meses? Te puede cambiar la vida en 6 meses. Y tal vez tú no ujú. tuviste idea y decides juzgarle y criticarle a la persona de, ay, es que esta persona no estuvo ahí, tal y tal y tal, pero realmente te has preguntado qué está pasando en la vida de esa persona. Entonces yo creo que eso sí es un filtro de adulta y de amistades adultas, de decir, antes de asumir, Ujú. antes de resentirme, asumiendo cosas, le voy a escribir, le voy a preguntar. Y si ya tú haces el esfuerzo y obviamente le escribes y no te contesta y como que
de verdad hay cero reciprocidad. Entiendo, es como que, ok, pusiste de tu parte, pero no asumas, porque de verdad, sobre todo si tú no estás con esa persona en el día a día, no tienes idea por lo que están pasando. Y la mayoría de amigas pasan por cosas muy duras. Ujú. Y es heavy, o sea, Ale y a mí creo que nos pasa mucho con nuestras amigas de México, que nos vemos una vez cada año, si tenemos suerte. Son amigas con las que estudiamos en un internado en Suiza cuando teníamos 15 años y ahorita tenemos 30. Imagínense cuántos años de amistad. Eh, y a veces no hablamos un año entero, pero cuando nos vemos, y me pasó que cuando nos vimos en nuestra despedida, perdón, en mi despedida de soltera, eh, qué heavy. O sea, todas habían pasado por cosas súper duras Mm, y nos reconectamos y compartimos. Me acuerdo que compartimos cosas tan profundas y fue como, wow, no tenía idea. O sea, no tenía idea que ujú, pasaste por esto. Perdón que no pude estar ahí para ti. No tenía idea. ujú, Pero tampoco te ujú, pregunté ni te escribí. ¿Me cachas? ujú. Y hubiera sido triste decir, perder esas amistades diciendo, no, es que a ellas no les importa, no son mis amigas, cuando de verdad nunca les escribiste. Entonces, sí, sí quería poner como que ese punto. No sé si tú tienes ahí algo. Sí, o sea, yo creo que la palabra que se me viene es gracia. O sea, con a una amistad adulta hay que tener mucha gracia con los otros, de no asumir cosas y de, en verdad, como tú dijiste, dar el beneficio de la duda y confiar en que tú conoces a esa persona y que si es que no se está comportando como tú esperarías, puede ser que está pasando por algo o también por qué esperas que se comporte de cierta manera y por qué no simplemente le dejas ser, pero yo también creo que es súper importante no resentirse si es que alguien no está para ti en ciertos momentos porque puede que nunca se enteró. O sea, del otro lado, que es como que si uno nunca se entera de las cosas del otro, también cuando hay gente que tal vez no está para ti en momentos duros, es porque no comunicamos o no decimos las cosas. Y en verdad a mí me ha pasado las dos veces que terminé, que han sido como que, o sea, mis dos relaciones anteriores que han sido como que las más serias y las terminadas más duras. Las dos veces me acuerdo que como que lo que más sentía después de terminar es, wow, qué suertuda soy por las Mm. amigas y la familia que tengo y en verdad como que me sorprendía demasiado cómo la gente estaba para mí. Pero no era, no era la gente que tal vez más cercana a mí que yo hubiera esperado. Muchas veces eran gente que, lo que tú decías, Vane, o sea, por ejemplo, la primera vez que terminé, yo estaba estudiando y viviendo en New York y mis amigas de mi máster, que no eran las más cercanas, fueron un apoyo espectacular. Iban a mi casa, me escribían todos los días, como que un mensajito, no saben la diferencia que hace cuando uno está mal, un mensajito de, oye, ¿cómo estás? Yo me acuerdo que ni respondía porque no tenía ni el corazón ni la capacidad, pero me hacía la diferencia ver y solamente como que me llenaba el corazón decir, wow, lo suertuda que soy de toda esta gente, cómo está reaccionando y lo empáticas que son con esto que estoy sintiendo. O sea, parecía casi que estaban pasando por algo similar a mí. Y yo creo que las que más me ayudaban eran las que habían pasado por un break y les habían roto el corazón. Y no necesariamente eran las amigas que yo creía que eran las más cercanas. Muchas veces sí, pero la mayoría de veces me sorprendía de quiénes eran las que más me ayudaban y más me abrazaban y más como que sí, me ayudaban a salir de ese lugar en donde estaba y yo creo que cercanía de experiencia también. Entonces, es como que si pasaste por algo similar, tú vas a estar para la persona. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una de mis amigas de allá había tenido como que una ruptura súper fuerte con su ex y ya habían pasado años, como unos 4 o 5 años, pero los consejos que ella me daba, o sea, como que todos los días me escribía, me decía, Ale, hoy tal vez te sientas así. Me acuerdo clarito que me dijo, Ale,
lo que a mí más me sirvió es meterme como en agua. Si tienes acceso al mar, métete al mar. Si tienes piscina, métete a la piscina. O si no, tina. Pero no sabes cómo me ayudó. Y yo, qué random, esto no me va a ayudar. Oigan, no saben cómo me ayudó. Fue lo que más me ayudó, Mm, especialmente la primera semana después de terminar, porque tu sistema sí, me nervioso está acuerdo. tan Ujú. como desregulado y todas las herramientas que tenía de journaling y meditación simplemente no eran accesibles y lo que más me ayudaba es que el cuerpo se relaje y se sienta como abrazado y estos cuerpos de agua, el mar, la piscina, la tina, tenían un efecto tan terapéutico y tan sanador. Pero claro, yo nunca hubiera pensado en eso si una amiga no hubiera estado ahí todos los días diciéndome, Ale, hoy haz esto, otra amiga, sé que no vas a poder comer nada, aquí hay una receta de un smoothie que a mí me ayudó muchísimo. Entonces, como esos momentos duros son espectaculares para reconectar con amigas, que tal vez Ujú. no tuviste el chance o no tenías esa conexión porque no estabas pasando por etapas similares, que es lo que decíamos al principio. Pero cuando hay esos momentos y esa apertura, ves a gente que de la nada se transforma y está para ti y eso es tan espectacular. Como muchas que no están para ti, pero no significa que es porque no son buenas amigas o porque no te quieren. Tal vez es porque nunca han pasado por algo similar y no saben cómo actuar. Tal vez ellas están pasando por algo duro y tú ni siquiera te enteraste ni te diste cuenta. Entonces, mi mensaje con todo esto es no juzguemos y no seamos rápidos en juzgar a una amistad porque no estuvo para mí cuando le necesité o de la forma que yo quise, sino más bien veamos, wow, qué suertudas que hay personas que no pensé que iban a estar y de la nada, qué lindo cómo estuvieron para mí. Y también las otras personas, el beneficio de la duda de no estuvieron porque o no se enteraron, o porque no sabían cómo estar, o porque no han pasado por algo similar y no saben lo difícil o tal vez lo importante que es, pero no significa que no van a estar en otra ocasión. Y no significa que son malas amigas. Entonces también yo creo que una amistad adulta es justamente el no poner toda la presión y las expectativas en que las amistades tienen que verse así, sino siempre tener gratitud por las personas que tienes a tu alrededor y cada gesto y cada mensaje o cada cosa como que tomarle como un abrazo al alma y decir qué lindo y qué suertuda soy de toda esta gente que me rodea. Y yo creo que esa ha sido mi experiencia en estos momentos como duros. Me encanta lo que compartes, Ale, porque yo creo que hay tanta sabiduría en darle justamente la vuelta y es un poco el mensaje de este libro de Mel Robbins en el que déjales en el sentido de no tienes idea de todo el contexto, entonces déjales reaccionar, sentir o no estar ahí para ti, tal vez de la manera en la que tú necesitas y solo la manera en la que pueden, pero también hay tanta sabiduría en justamente lo que dices tú el día de mañana, si una persona cercana a ti pasa por una ruptura amorosa, un corazón roto o inclusive un duelo, que creo que te acerca un poco más a personas que pierden algo, vas a saber cómo estar y vas a ser Ujú, mejor amiga y vas a ser ujú, mejor persona. Y yo creo que también como que esta parte de entender que muchas veces el dolor y la soledad y el sentirte que no encajas te hace a ti una mejor amiga, te hace a ti una ujú, mejor persona y te hace a ti ujú, estar de formas en las que te hubiera gustado que estén para ti. Entonces yo creo que es una oportunidad demasiado linda de abrir tu corazón y de decir, muchas personas se van a sentir solas y se van a sentir que tal vez no encajan o se van a sentir no vistas. Y tú poder haber pasado por ese dolor y poder decir, el día de mañana yo puedo estar para mis amigas de otra manera o para las personas que me necesiten. Yo creo que si le das la vuelta a eso y entiendes que ese dolor, que muchas veces esa soledad, el no sentirte entendida, uno, te abre a que las personas que sí sean muy especiales y valoradas, pero también al futuro, que cuando alguien lo necesita y tú puedas estar de una manera, y por eso cuando hablábamos de etapas de vida, es imposible que alguien
que no ha sido mamá esté para una mamá de la manera que la mamá necesita. Y por eso muchas veces siempre dicen, nunca les vas a entender a tus papás hasta que seas papá o hasta que tengas hijos. O nunca le vas a entender a la persona que pasó por el corazón roto o el duelo hasta que te pase a ti. Y es verdad, pero con esa sabiduría de que no puedes, también uno tiene que no poner ese peso, como dijiste tú, en otras personas. Y también qué lindo poder ser esa persona que una de tus amigas fue para ti cuando lo necesitaste, cuando alguien más te necesite. Y yo creo que cuando estamos rodeados, tal vez siempre pertenecimos al grupo popular o siempre tuvimos amigos, es más difícil tener empatía. Y yo creo que las personas tal vez que no se sintieron comprendidas o se sentían que nunca tuvieron un grupo de amigos o que tal vez no encajaban, yo de verdad pienso que son las personas con el corazón más lindo, porque entienden el dolor de no sentirse parte de, pero al mismo tiempo también ese dolor es el que te hace justamente estar en el mundo, otra vez hablando de la parte de la energía, como a ti te hubiera gustado que estén. Y yo creo que esas cosas duras al final del día te hacen mejor amiga potencialmente y te hacen mejor persona. Y cuando tal vez perteneciste siempre a un grupo y como que, y esto es otra cosa que tal vez nos podemos ir, nos avisan si sí, pero para no alargarle demasiado, o bueno, sí le podemos alargar si es que queremos. Justo me dieron feedback de que no nos cortemos porque a veces quedan muy cortos los capítulos, pero tal vez, por ejemplo, la cultura del chisme, que yo estaba leyendo un libro de una influencer súper chévere que se llama Water Through Skin, y ella sacó un libro que se llama En busca de la suavidad. Y hablaba de este sentimiento de pertenecer a los grupos y de ser tú energéticamente lo que tú quieres recibir. Entonces, por ejemplo, si, y a las mujeres, ¿cómo nos encanta el chisme? O sea, es parte de nuestra cultura, todas hemos chismeado, creo que es parte de, o sea, o sea, no creo que exista una mujer que no haya sido parte del chisme, pero de verdad tratar de minimizar esto de que se vuelve la pega de tu grupo a hablar de otras personas. Porque realmente, y ella hacía una pregunta, ¿cómo te sientes tú después de que estuviste en una reunión donde solo hablaron de otras personas? Y hablaron mal de otras personas, porque no es que ni siquiera es hablar y aplaudir y decir, qué chévere, viste lo que está haciendo, qué crack, yo también quiero, cómo me inspira, sino cuántas veces hemos utilizado los grupos de amigas para sentirnos superiores hablando mal de otra persona. Y eso al final del día solamente dice, uno, no van a ser amistades reales porque tú cuando sales de esos grupos, ¿qué dices? ¿Qué estarán diciendo de mí cuando yo no esté en el cuarto? Y en cambio, ¿qué diferencia cuando con amigas y en un grupo puedes ser tú misma y puedes hablar de tus sueños, de tus metas y puedes aplaudir los sueños y las metas de alguien más? Entonces, hablando de energía también, qué importante ser tú, ese espacio y esa persona y generar tú esos espacios que a ti te hubieran encantado. Y creo que por eso tú y yo, Alex, estamos como queriendo generar tanto estos espacios para mujeres, donde puedan ser ellas, donde hay esta cultura de nos vamos a apoyar, como que no nos vamos a chismear, no nos vamos a meter el pie, te voy a aplaudir si hiciste algo chévere. Y no sé, tú me estabas contando, si ya te pasó la palabra igual, pero me estabas contando este concepto de los expanders, que me parece increíble, y también podemos hablar un poco de estos espacios que queremos empezar a crear, que siento que son demasiado importantes y creo que es una búsqueda genuina nuestra de estos espacios seguros, de ser una mujer que se pueda conectar con otras de una manera auténtica y libre, adulta. Sí, o sea, yo creo que no hay nada más lindo que sentir que puedes ser tú en tu grupo de amigas. O sea, creo que esa es otra definición de una amistad adulta y desde la libertad es sentir que no tienes que ser perfecta, sentir que no te están midiendo, juzgando, criticando constantemente. Y como tú dices, si el grupo, la pega es la crítica y el chisme, lo único que hace es, uno, hacer inseguras a todas las personas del grupo porque
están constantemente en esta energía de escasez, de compararse constantemente o tratar de bajar a otros, pero dos, te quita la oportunidad de hablar de cosas trascendentes o de cosas que en verdad te inspiren y te hagan sentir vista y te motiven. Entonces, si tú tienes 2 horas con tus amigas, porque es difícil reunirte, es difícil ya cuando eres adulto encontrar el tiempo, y esas 2 horas les desperdicias para estar hablando de alguien más, son 2 horas en las que podías enterarte cómo se está sintiendo, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué cosas están pasando en su vida. Eh, Puedes hablar hasta de ideas, de proyectos y todo eso ya no es, ya no vas a hablar de eso porque ocupaste esas 2 horas tan valiosas en bajarle a alguien más, que tal vez sí se está atreviendo a hacer cosas o tal vez sí está tratando de vivir una vida auténtica. Entonces, cada vez es más difícil, como tú dices, encontrar estos espacios en donde uno te puedas conocer más profundamente, porque yo creo que cuando las amistades son adultas y sanas, se vuelven un espejo en donde te reflejan cosas Ujú. hermosas de ti, te reflejan también cosas en las que puedes trabajar o puedes mejorar y siempre con amor. Entonces se vuelve este espacio en donde te puedes conocer más profundamente y al mismo tiempo puedes sentir que te puedes expresar auténticamente. Porque no hay juicios, porque no hay estas expectativas de que si es que haces algo fuera de la línea o fuera de lo que yo espero de ti, ya no vas a ser mi amiga o vas a perder puntos Ujú. o yo no sé. Entonces, al final, o sea, por ejemplo, como que todas mis amigas más cercanas saben que soy pésima respondiendo celular y eso que he mejorado mucho, pero en verdad ya son tantos años de amistad que yo no he sentido que ninguna se ha resentido porque no les contesté, tal vez sí, pero cada vez que estamos juntas vuelve esa amistad a florecer porque saben que sí, tal vez no soy la mejor respondiendo y estando a distancia, pero sí soy súper buena cuando estoy contigo en persona. No me vas a ver cogiendo el celular, nunca me vas a ver como que no presente, voy a estar presente y te voy a estar escuchando y voy a estar aprovechando al máximo esos momentos. Y eso hace que obviamente no pueda estar cogiendo el celular todo el día. Sentir que yo puedo no responder y que al mismo tiempo voy a seguir teniendo mis amistades, se siente hermoso porque es como que puedes ser tú, tienes la libertad de no ser perfecta, de no tener que estar respondiendo a todo el mundo, de no tener que, si no puedes show up de la manera en la que eres buena, que para mí es cuando estoy contigo, hablando contigo por teléfono o en persona, vas a tener mi atención completa, vas a tener mi oído, vas a tener mi presencia. Entonces, entonces sí, yo creo que cada vez es más difícil encontrar esos espacios y como tú dices, yo creo que por eso hemos empezado o hemos querido empezar a crear esos espacios. Eh, y sí, nuestro primer retiro va a ser aquí en Cuenca el fin de semana del 14 y 15 de marzo, pero justamente nace de esta necesidad de Vane y mía de generar espacios en donde podamos conectar a un nivel súper profundo, en donde podamos entender quiénes somos y podamos ser vistas por otras mujeres tal cual somos, sin tener que usar máscaras, sin tener que estar pretendiendo ser algo más. Entonces, nada, les contaremos cómo nos va. Si están en Cuenca y se quieren unir, sería hermoso. Pero si es que no, ojalá que podamos empezar a hacer esto alrededor del mundo o hasta virtual y poder tener estos espacios lindos en donde sí podamos conectar de formas más auténticas y encontrar, de nuevo hablando de esta energía, energéticamente espacios y mujeres que también quieran ese tipo de conexiones. O personas, no necesariamente tienen que ser mujeres. Sí, y o sea, justamente esa es una de las cosas que hablábamos con Ale. Qué increíble generar estos espacios donde se hablen de ideas, donde te puedas mostrar tú misma y donde las personas se emocionen y te puedan aplaudir. También nos podamos aplaudir mutuamente e inspirar mutuamente. Y yo creo que esto de como las expansoras o los expansores que Ale me estaba contando Mm. de una filosofía, no sé cómo se llamaba. O sea, es este grupo que se llama To Be Magnetic. Pero To Be Magnetic, bueno, podemos hablar más a profundidad, pero qué lindo que es, y esto también en el libro de En Busca de la Suavidad decían,
¿Te emocionas? Una de las preguntas era, ¿te emocionas cuando le pasa algo bueno a alguien más? Y ponte la mano en el corazón y si la respuesta es no, tampoco te juzgues, pero eso dice más de tu inseguridad. O sea, eso dice Mm, más de que si una persona que le está yendo súper bien y tiene tu edad y es de tu misma ciudad y le está yendo increíble, wow, porque tú también puedes ser esa persona. ujú. Wow, porque te están mostrando lo que es posible. Y si tú cambias tu chip de ver a todo como competencia, y yo creo que en un mundo de escasez y en una mentalidad en donde tal vez nos han dicho todo es competencia, si alguien más ocupa el espacio, ya no puedes ocupar tú el tuyo, quién es la más linda, quién es la más flaca, quién es la más popular, quién es la... Siempre hay una comparación, dejas de saber que este mundo es gigante y hay espacio para todos para brillar auténticamente y somos tan diferentes todos, con necesidades tan distintas, con ADNs tan distintos, que de verdad celebrar a otra persona por sus por lo increíble que ha hecho, te da tanto más a ti. Y si no eres capaz de emocionarte genuinamente y sientes como un rechazo ante el éxito o ante las posibilidades que otra persona está viviendo, es momento de evaluarnos, de hacer una autoevaluación y decir, ¿qué de esto me está incomodando a mí? En el que tal vez pienso que yo no puedo o que el mundo es muy chiquito como para que hayan dos personas que hagan lo mismo. Y es como no, o sea, todos podemos colaborar, hay tanto espacio y hay tantas, y nunca tú, lo que tú expreses desde tu autenticidad va a ser igual que lo que exprese otra persona. Entonces, el rato que tú aceptas de eso y eres capaz de celebrar a otras personas, también te juro que vas a tener mejores amistades. Porque las Sí, amistades adultas tienen que ser libres y tienen que tener un genuino amor y admiración cuando a la otra le va bien. Y yo creo que eso es algo muy difícil de encontrar mm, y a veces muy difícil de sentir. mm. Me encanta este punto porque creo que eso es importantísimo en amistades adultas y el ejemplo más como que reciente que se me viene es con mi ex socia. O sea, nosotros fundamos esta empresa, nos sacamos del aire por 1 año y medio como que tratando de sacarle adelante. Al final por los cambios tan abruptos en nuestras vidas tuvimos que tomar la decisión súper difícil de ya no continuar. Y obviamente las dos empezamos como que desde cero y era como que, no sé, era raro al principio y yo dije, pucha, ¿será que si a mí me empieza a ir súper bien, ella se va a poner como que mal porque ella tal vez no está yendo al ritmo que a mí me va o al revés, si es que a ella le empieza a ir súper bien, eh, yo me voy a sentir insegura y en verdad hay tanto amor y tanto respeto y tanto cariño y tanta admiración que ha sido hermoso presenciar cómo la una y la otra hemos ido reconstruyendo las cosas y en muchas cosas ella como que salió mucho más rápido adelante, en otras yo como que mucho más rápido, pero yo genuinamente cada vez que le veía bien decía qué hermoso que ya esté con este emprendimiento, que ya esté rompiéndola. Y cuando yo hablaba con ella y le contaba mis cosas, sentía exactamente lo mismo. Y ahorita que las dos estamos ya en súper buenos lugares, en donde ya como que estamos un poco del otro lado de lo que vivimos, o ya no está todo como que en pedazos, sino ya estamos reconstruyendo un poquito más. Los mensajes que nos mandamos de amo verte así, como que amo el lugar en el que estás, como que estoy tan orgullosa de nosotros, wow, es, es lindísimo, en verdad, y es lindísimo poder tener ese tipo de amistades que se alegran por ti y que sabes que siempre van a querer lo mejor para ti y que verte feliz y bien a pesar de tal vez ya no poder seguir haciendo algo juntas o a pesar de que tal vez ese feliz y bien ya no sea tan unido como antes, es una bendición. Y yo creo que todos tenemos que tratar de llegar a ser esos amigos para los demás y alegrarnos por las cosas que están haciendo nuestras amigas y sí, como que apoyarles
y ser las más felices cuando les vemos bien, les vemos fuertes, les vemos brillando, porque como dijo Vane, el hecho de que alguien que es tan cercano a ti, que tal vez tiene tus mismas condiciones, pudo lograr cosas, lo único que te debe decir es tú también puedes, si eso es lo que quieres. Y si no quieres, qué hermoso que haya más gente que esté cumpliendo sus metas, sus sueños, brillando y siendo cada vez más auténtica y más libre. Entonces, es súper lindo tener amigas así, es súper lindo. Me encanta, creo que con eso podemos ir cerrando este tema de amistades adultas. Como ven, tuvimos casi una hora para hablar de la parte 2 de este tema, así que gracias a la persona que nos escribió ese correo porque nos dio una súper idea. También, como Ale dijo, estamos tratando de crear estos espacios. Si están en Cuenca, escríbanos. Tenemos este retiro para mujeres justo el 14 y 15. Si por algún tema o por precio, lo que sea, no pueden ir, igual escríbanos porque a Ale y a mí siempre nos encanta tal vez darles, o sea, entender cómo les podemos ayudar y si no es eso, como dice Ale, hacer un taller online, lo que sea, como que lo que más queremos es empezar a crear estos espacios para ustedes. Entonces, nada, les agradecemos de todo corazón por estar aquí, por escucharnos. Eh, y sí, ojalá y el deseo genuino es que cada vez tengamos amistades más adultas, amistades más libres, y eso empieza desde la compasión, desde tú misma ser esa amiga que te gustaría que hubieran sido para ti, de perdonar más rápido, de no resentirte, de ser más proactiva también y de alegrarte por otras personas. Y yo creo que eso abre el mundo de posibilidades para que tú también puedas empezar a experimentar esa alegría de otras personas. Entonces, sí, me encanta este capítulo porque siento que es muy fácil a veces quejarse de, es que yo no encajo y ponerte como que en una posición de, eh, como que yo no necesito amigas y estoy bien sola, pero la verdad es que las amistades son de los tesoros y de los regalos más lindos de la vida. Y si puede ser un espejo todas las cosas que te pasan en la vida para que tú crezcas y puedas ser mejor amiga, mejor hermana, mejor lo que sea para otras personas, es un regalo. Y sí, eso. No sé si Ale, tú tienes algo más para terminar. No, me encanta y creo que es un tema súper importante y hemos tocado varios puntos, pero resumiste perfecto. Yo creo que con eso podemos cerrar. Les mandamos un abrazo enorme. Si están solas, les abrazamos. Se van a poner mejor las cosas, les prometemos. Y con eso nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo. Un abrazo enorme. Bye.